Buenas noches, mi nombre es Diana Cárdenas y esta es la segunda parte del plan de inducción. En esta parte vamos a ver la comprensión lectora, integrando vivencias y conceptos. Pero antes de continuar, ¿se acuerdan que nosotros íbamos a anunciar a las demás personas que ya estábamos inscritos en la universidad y que íbamos a tener un proceso de paciencia con nosotros mismos? Bueno, básicamente era hacer un plan en el cual nosotros vamos a darle la preferencia y vamos a hacer una agenda para que nosotros entendamos que ya tenemos un tiempo dedicado a la universidad. También marcando los límites con nuestro primero y segundo radio de acción, donde todo el mundo tiene que estar enterado que ya estamos bajo un nuevo régimen, una nueva disciplina en la cual nuestro tiempo ya va a estar ocupado por la universidad. Y antes de continuar, me gustaría decirles a qué se han metido ustedes, a qué estamos aquí y cómo la universidad les puede ayudar a cada uno de ustedes. Por lo tanto, le voy a pedir a Jonathan Aguirre que me ayude a leer esta parte donde dice Universidad Éxito hasta donde diga Relaciones Humanas. Y después le voy a pedir a Jorge Velázquez que lea la segunda parte, por favor. Si pueden leer, avísenme, si no, muevo la pantalla. Adelante. Sí, Universidad Éxito. Líderes en consejería familiar y transformación social. Nuestra misión es formar profesionales que integren la investigación científica y los valores bíblico-teológicos para restaurar las relaciones humanas. Gracias. A ver, permítame, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. Como egresado, serás un líder capaz de diagnosticar realidades sociales y resolver conflictos familiares, aportando soluciones preventivas que frenan el deterioro social y transformen tu entorno. Para ello, ponemos a tu disposición las herramientas de estudio necesarias para alcanzar tus metas de excelencia académica y social. Atentamente nosotros, Jorge. Nosotros, Atentamente, nosotros, nosotros. equipo de Así es. Universidad Éxito. Así es. Entonces, vamos a aprender am, a tener lo que es los valores bíblicos que ya los tenemos más o menos, pero también vamos a integrar lo que es la investigación científica. Y con esto le vamos a dar un peso a nuestro pensamiento y también al hacer, al descubrir nuevas técnicas, las cuales nos van a permitir tocar la sociedad donde estamos, tocar familias, hacer planes no improvisados, sino a través de la investigación, a través particularmente es una investigación cualitativa, la cual constantemente vamos a estar llevando. ¿Por qué? Porque tenemos que trastornar, tenemos que sanar, tenemos que llegar y alcanzar a lugares donde no nos imaginamos que lo podemos hacer hasta que ya tenemos un plan, cuando ya tenemos un bagaje el cual podemos aplicar. Eso es lo que somos. Somos líderes en consejería familiar y en una transformación social. Entonces, lo que está impregnado en nuestro corazón, en nuestra mente, lo vamos a poder hacer a través del estudio universitario. Por lo tanto, vamos a ingresar a lo que es la lectura. ¿Cómo es que investigamos? ¿Cómo es que nos metemos y nos acercamos a esa primera lectura, como ya lo mencionábamos hace un rato, donde se vuelve densa, se vuelve tediosa, dado que a veces en nuestra investigación no tiene nada que ver con nuestro continente, con nuestra era, y son lecturas de hace 3.000 años, de hace 2.000 años, y además buscando también un poco nuestras raíces, cuál es la historia y cómo esa historia se puede volver a replicar en nosotros si no tenemos cuidado, tanto para lo bueno como lo malo. Pero sería bueno que identificáramos las cosas que sí nos han salido bien. Y también es muy bueno identificar las cosas que nos han salido mal, pero eso se da a través de la historia, a través del estudio científico de las ciencias sociales. Por lo tanto,
esta sesión va a ser muy rápida, es muy sencilla, pero yo quisiera que dejara sentado estos tres conceptos. Número uno, la conexión de ideas. Dos, desacelerar y asimilar. Y tres, el foco en la tesis. Esto es, en tres pasos vamos a lograr nuevamente agarrar nuestro tren que traíamos de estudio. Si a alguien se le ha olvidado cómo estudiar, primeramente vamos a quitar miedos, vamos a hacernos sensibles y vamos a abrir nuestro oído, nuestros ojos, para que todo lo que somos, nuestra atención, esté enfocada en nuestro estudio. Porque a veces, fíjense, lo que las personas piensan que por la edad ya no pueden estudiar. Las personas piensan que a cierta edad nosotros dejamos de aprender y eso no es cierto. Neurológicamente hablando, nosotros tenemos la capacidad de aprender. Lo que ya no tenemos es misericordia, paciencia con nosotros mismos. Nuestro diálogo es, ay, bueno, eso es de las nuevas generaciones. No, tiene que ver cómo nos hablamos a nosotros mismos. Tiene que ver cómo nos abordamos a nosotros mismos. No vamos a ser los grandes teólogos en el día de hoy, pero sí vamos a empezar con lo pequeño. Y esto es, ahora ya no tenemos a lo mejor tanto uso de la tecnología, pero ¿qué creen que tenemos? Tenemos largas horas en nuestra congregación, tenemos largas horas con cursos que tenemos previamente y que esos cursos ya nos han formado en la parte social, nos han formado en la parte de la fe, en la parte teológica, es decir, no estamos arrancando desde cero. Ya tenemos un bagaje el cual vamos a aplicar ya a esta edad, porque miren, a esta edad nuestra parte frontal ya quedó madura, ya no somos más adolescentes, ya no estamos más como concentrados en la parte de la juventud, ahora nuestro cerebro ya maduró y entonces ahora la ventana de oportunidad se ha abierto porque ahora vamos a combinar el nuevo conocimiento con la experiencia que nosotros tenemos. Y esto nos da lugar a nuestro punto número uno, que es la conexión de ideas. Bueno, pues si ustedes me permiten, entramos a la conexión de ideas. Y si es posible, le voy a pedir a Pablo Espinola, desde allá, desde el sureste de nuestro país, que nos ayude a leer toda esta lámina, por favor. ¿Si es Que posible, envíe, Pablo? Ok, ok, claro Buenas que sí. noches, Pablo. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Adelante. Es que la verdad es perfectamente bien. que se traslapó mi Zoom con otro Zoom que también tengo de liderazgo cristiano, de una escuela de liderazgo cristiano. Entonces estoy en los dos, pero sí puedo. Va. Gracias. Entonces dice, conexión de ideas. Para aprender mejor, es útil conectar lo nuevo que lees con lo que ya sabes de tu vida o trabajo. Antes de pensar un capítulo, pregúntate, ¿qué sé yo sobre esto? Al responder, preparas tu mente para recibir la información, creando un ancla que te permite entender y recordar todo con mucha facilidad. Calidad del ancla. Nuestra memoria está repleta de ficción, de uniones entre puntos lejanos y de interpretaciones. Y viene uno aquí que es la nota del pie de la foto, que es Sigma N, el poder de las palabras. ¿Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando? Así es. El, el ejercicio de la memorización ya para esta edad no aplica. ¿Que es bueno la repetición? Sí, sí es bueno, pero no lo es todo. A nuestra edad y desde la plataforma que tenemos, ahora podemos relacionar qué sé yo ya del tema, ¿sí? ¿Qué me han explicado mis maestros anteriormente de esto? ¿Sí? Ah, no sé mucho, o sí, yo sé mucho de esto. A partir de esta experiencia, nosotros empezamos a tener algo que se llama ficción. ¿Por qué? Porque a través de los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo por la lectura, nuestra mente se empieza a agregar la nueva información con lo que ya tenemos. Y entonces uno empieza a hacer conjeturas. Uno empieza a decir, oh, bueno, entonces la Trinidad no es tan mala como pareciera. No. No está, oye, la Navidad no es tan mala como pareciera.
No. ¿Y qué tiene que ver? Y bueno, yo a veces me pregunto, y bueno, y si en la concepción, digo, porque Dios no se equivoca, pero como leí, vi un día en una caricatura que decían, ya nació el Mesías y decían, es niña, ¿no? Entonces, toda esta lectura nos da una imaginación grandísima, ¿no? Que no pudo haber sido niña por todo la profecía que se venía manejando, pero hay cosas que nos proyectan a una imaginación. Entonces dices, ¿por qué no? ¿Por qué no pudo haber sido niña? Ah, precisamente porque dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Ah, quiere decir que era varón de dolores. Y entonces ahí uno va haciendo estas uniones, las cuales nos hacen conectar lo antiguo con lo nuevo y entonces nos arroja necesariamente una interpretación nueva. Ya no vemos todo hacia lo negro o hacia lo blanco. Dejamos de tener estas radicalidades donde siempre todo tiene que ser o es negro o es blanco, que se llaman los claroscuros. Pero yo digo, no, pues igual pudiera tener ciertas tonalidades. Como ven aquí ustedes la imagen del ancla, pues tiene colores, tiene, tiene la forma de un cerebro que va haciendo, si ustedes me permiten, un rompecabezas. Y yo lo pondría como Legos, que tiene diferentes colores, diferentes tamaños, los cuales están ahí aventados y nosotros podemos empezar a armar un proyecto nuevo, nuevas investigaciones, conocer nuevos teólogos, abrir nuestra mente hacia otras opiniones. Por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a leer teólogos gringos de Estados Unidos, ¿no? Perdónenme por la palabra gringo, de americanos. ¿Y qué tal si empezamos a leer los teólogos alemanes, los teólogos franceses? A los rabinos que han establecido las costumbres y la interpretación rabínica que a veces está tan llena de sabiduría que nos asombra. Y entonces, a través de estos materiales vamos construyendo, vamos haciendo nuestras propias interpretaciones, vamos conectando esos puntos los cuales antes no teníamos, ¿sí? Muy bien. Seguimos con la conexión de ideas. Le voy a pedir, no sé quién quiera leer, si John, Jorge, ¿a quién más está en la sesión? Perdónenme. No sé, a quien quiera, por favor, está Verónica. Buenas noches, Verónica. Quien quiera, por favor, Buenas nada más noches, abre su maestra. micrófono. Buenas noches, adelante, Verónica. Ya te vi. Por favor, léeme esta lámina. El aprendizaje significativo no se limita a la simple memorización de datos. El enfoque ideal consiste en conectar los conceptos teóricos como la cristología, la eclesiología o la escatología con la vida real y su contexto histórico. Para lograr esta meta es fundamental entender cómo la teoría, la práctica se entrelazan para ayudar a las personas. Este proceso requiere un esfuerzo consciente que puede describirse metafóricamente como la gimnasia para el espíritu. Yo leí en este libro, me voy a regresar para que lo vean, en este libro del poder de las palabras, y yo leía un ejemplo. Por ejemplo, en la primaria nos hacen aprender ríos asiáticos. Y dice uno, a mí como para qué me sirve ver cuántos ríos hay en Asia, a mí qué me interesa eso. Además, si yo lo quiero saber, me conecto a internet y ahí veo. Pero no solamente se trata de los ríos, se trata de ver la geografía, el clima, qué culturas se establecieron ahí antes. Ahora, cuáles son los países que abarcan todos esos ríos. Por ejemplo, si es un río africano, pues el río más largo del mundo está en África. Y entonces podemos ver cómo cuando se desbordaba, Egipto era una región sumamente fértil. Y entonces podemos entender la cultura egipcia a través de la hidrografía y a través de su geografía, ¿no? Por eso llegó a ser una gran potencia. Entonces, todo esto
va sumando eh, datos los cuales nos van haciendo robustos, no nada más para saber el nombre del río, eso no ayudaría mucho, pero ¿qué tal si empezamos a saber, cada uno de esos datos nos va dando músculo en el cual nosotros ahora ya podemos aportar del tema? ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos conocimientos nuevos. Adelante, Pablo, por favor. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ayer empecé a estudiar de las clases que dejas en la primera actividad, ¿no? Y hay un capítulo, el capítulo 8 de una de las lecturas, que te va mostrando la geografía de los lugares por donde empezó Jesucristo y toda la Tierra Santa, ¿no? Entonces, la verdad, haces una conexión maravillosa. Yo de verdad lo leí y estoy encantado porque te da un chorro de información y lo que ayer me quedé pensando es algo increíble porque todos sabemos que en el 2025 vamos a celebrar Navidad y es el cumpleaños de Jesucristo. Ayer estaba en una reunión con unos hermanos y les dije, bueno, ¿cuántos años va a cumplir Jesucristo? Y dicen 2025. Le digo, entonces, ¿cuándo nació, no? Y dicen en el año cero. Y digo, no, porque si comparamos el calendario gregoriano, que creo que es el que llevan los judíos, entonces vemos que Jesucristo nació en el año 3750, algo así. En fin, gracias por darme este chance de hablar, pero de verdad que es muy padre esas conexiones que empiezas a hacer con la geografía, ¿no? De los lugares. Gracias. De hecho, en enero vamos a empezar con las clases y bueno, no sé si por ahí esté una de mis alumnas favoritas porque estaba yo hablando Francisco de Encinas, se metió a hacer una investigación y como vi que sí la investigó, le dije, bueno, pues ahí te dejo de tarea Lazarillo de Tormes. ¿Y qué tiene que ver el Lazarillo de Tormes con esto que estamos viendo? Entonces haces una conexión y una investigación y me hizo toda una investigación. Digo, ¿cómo te califico si esto no va dentro del plan de estudios? Pero me gusta que vayas más allá de lo que te dicen tus lecturas. Por ejemplo, el material que viene en la página, pues es la bibliografía mínima necesaria, pero de ahí podemos introducirnos a más allá. Y bueno, como siempre a mí me gusta ver de donde viene el PDF, abajo vienen unas bibliografías. Me gusta explorar un poco más allá para que yo pueda ver qué tanto más se puede ir y qué tanto más se puede navegar. ¿Se acuerdan de la frase non plus quam ultra? ¿Alguien se sabe esa definición? En el puerto de Palos, allá en España, había un mensaje que decía non plus quam ultra, ¿sí? ¿Ya te acordaste, Jorge? Adelante, por favor. Sí, este es el escudo del Reino de España, de hecho. Es donde son los dos pilares, las dos columnas, que se dice que hasta ahí llegaba el mundo conocido. Pero si Así. te adentras más allá, si te lanzas a la aventura, vaya pues como todo un One Piece, un Monkey D. Luffy que se lanza a la aventura, podrás navegar esas grandes aguas y encontrar un nuevo mundo. Así es, y tendremos que hablar, por ejemplo, si estamos hablando del Nuevo Mundo, tendremos que ver cómo era una España no romana. Y entonces Ajá. tendríamos que leer el poema del Mio Cid. Ah, el cantar del Music. Sí, Es claro que sí. el poema Mis del Mio alumnos Cid. me odiaron, por cierto, con eso. Sí, Mis alumnos de preparatoria, porque era un lenguaje, es un lenguaje muy denso. es Para denso. ellos es muy aburrido. Sí, claro, pero tendríamos que ver cómo está establecida la madre patria, ¿no? Y, Ajá, y cómo tiene una personalidad propia, por eso nos sí, arroja estos teólogos de una sí. calidad impresionante, ¿sí? Ajá, Aventados hacia adelante, echados para adelante, ¿por qué? Porque ellos ya traían la tradición, su así es. tradición de no, evidentemente eran católicos, pero no eran católicos romanos. Entonces, al Ajá, tener esta identidad, esta fuerza, nos arroja unas traducciones maravillosas como son claro. las de Francisco de Encinas, nos arroja la traducción de un Juan Pérez cualquiera, como siempre le digo, pero era importantísimo, y al final Casiodoro de Reina. Sí, Casiodoro de Reina, sí. ahí para que vean cómo, de qué estamos hechos y de qué estamos hablando, y por eso
en español tiene esa gran importancia porque al final Roma tuvo que hacer una traducción a la altura. O sea, no se Ahí quedó les atrás va, en la ah, contrarreforma. claro que sí. De hecho, a propósito de esa, de la cuestión de de la traducción y el tipo de lenguaje, va a salir mi lado maestro de español. Este, la gramática española tiene sus raíces, o la lengua española tiene sus raíces en dos idiomas, latín y griego. Esto que les decía a mis alumnos. ¿Por qué latín y griego? Por ejemplo, metalingüística, ¿qué es la metalingüística? Más allá de la lengua. Más allá de la lengua. Es el estudio de la palabra en su raíz, en su texto y contexto. Entonces, la lengua española, ahí, bueno, de hecho, se de paso, mis alumnos se aburrieron cuando les enseñé esto de la gramática española, pero no me rajé hasta que aprendieran y les quedara claro. Es importante enamorarnos antes de otro idioma, el inglés, por así decirlo. Mis alumnos son bilingües. Enamórense primero de la lengua española. Cuando entiendan claramente las reglas gramaticales, la sintaxis, la morfología, los fonemas y todo esto, que mis alumnos dirían cosas raras que cuando los entiendes, las comprendes, las manejas, ningún idioma se te va a dificultar. Eso es clarísimo. Y Ok. más cuando te vas a la gramática y a la etimología de la palabra. Ya les dije a mis alumnos, el siguiente semestre les voy a dar filosofía. Ya leyeron El Cantar del Mío Cid, ya leyeron Macbeth, ya leyeron Tartufo, ya leyeron Romeo y Julieta, y no me acuerdo qué otro libro, la Divina Comedia. Ya más o menos están comprendiendo los autores medievales y romances. Ahora vamos a comprender a los clásicos. Los diálogos de Platón, la ética nicomaquea, política, Sócrates, Platón y Aristóteles, para que vayan enamorándose también de los diálogos de Platón. Wow. Yo me voy a integrar a tus clases porque eso de la sintaxis como que me anda como fallando un poquito. Te Siempre uno voy a tiene la enlazar a duda la de, clase de preparatoria, ¿eh? Les voy a ¿sí? decir, miren mis alumnos, una nueva alumna, Diana. Ay, muchas gracias. Sí, no, sí, por fuera, a ver qué hacemos, porque todo esto a cada uno de nosotros nos tiene que integrar todo aquello que nos faltó. Yo le decía a mi hijo, no te preocupes, tú no te apures en la escuela, la universidad te lo va a cobrar. Y aquí Ajá, también estamos en la universidad donde también nos van a cobrar algunas cosas que tenemos, pero que podemos llenar al final a través de conocer nuestro idioma y conocer algo que como Jorge lo acabas de mencionar y no quiero pasar de largo, las etimologías. las etimologías. Es Ajá. importantísimo, ya sea en hebreo, griego, latín, porque incluso en latín sí tiene su variación, ¿no? Ujú. Por ejemplo, estaba aprendiendo algo de mitología griega y entonces aprendí qué quiere decir la palabra anfitrión y de dónde viene. Se las dejo de tareas, ya continuamos con la clase. Va. Venga. Una vez que tenemos integrados estos conocimientos con nuestra experiencia y hacemos ya empezamos a tener, ¿qué sé tanto de esto? ¿Cómo lo integro? Mi imaginación, empiezo a hacer especulaciones, teorías. Vamos a encontrarnos precisamente con lo que yo empecé, con lo difícil que es leer esos textos línea por línea, palabra por palabra, porque, bueno, yo me acuerdo cuando era estudiante de teología, realmente era muy pesado. Y me acuerdo la primera vez que di clases en la universidad, yo le decía a mi esposo, ya me asignaron, me van a dar materia. Sí, ¿qué materia es? Digo, espero que no sea Antiguo Testamento. Y pues, ¿qué creen? Me tocó Antiguo Testamento. Entonces, uno entra en el valle de la sombra, de la muerte, de la desesperación y entramos en la gestión y entramos bueno, al momento de la frustración y entonces tendremos que gestionar esa frustración. John, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer, pues sí, toda la lámina? Sí. 2. Desacelerar y asimilar. Para dominar nuevos conceptos o tecnologías, es fundamental adoptar un enfoque metódico. Gestión de la frustración. Aceptar que la terminología o las plataformas tecnológicas pueden generar desafíos iniciales. La paciencia es la mejor aliada del aprendizaje. Lectura detallada.
Se recomienda abordar el material nuevo con una lectura minuciosa y consciente la primera vez, en lugar de una lectura superficial, apoyo con materiales o internet. Recomendación práctica. Para facilitar la comprensión profunda y la retención, se sugiere imprimir el material relevante y tomar notas activamente sobre él. Claro. Aquí es, oye, esto Diana del PDF no se me da, mándalo a imprimir. Manda a imprimir ese PDF y empieza a tomar notas. Y bueno, yo no lo hago, generalmente no lo hago. Yo, bueno, a ver, miren, les voy a enseñar cómo hago. Tengo aquí una traducción de la Biblia. Ay, no se ve. Ahí. Yo lo que hago es poner post-its. A mí no me gusta rayar ningún libro. Bueno, tengo una Biblia donde sí al lado le puedo poner notas, pero en general no me gusta rayonear mis libros. Es de mal gusto prestar un libro y ver que alguien ya rayoneó. Para mí esa lectura no es importante porque ya lo rayoneó, entonces me jala la atención algo que a mí no me pudo haber jalado la atención. O digo, oh, sí, es importante. Entonces, por lo tanto, bueno, saquen una copia, póngale nota, post-it, un resaltador. No tenemos que estar todo el tiempo pegados a la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué nos requiere? Una lectura minuciosa. Diana, no entendí el término. Pues vamos a la etimología. Si no, googleo. A ver qué quiere decir esto. Y ahora, fíjense, ahora no nada más es googlear, ahora por inteligencia artificial te saca todo un tratado de lo que no estamos entendiendo. Pero entonces, ya que vimos esa definición, nos regresamos nuevamente a nuestro texto y seguimos con paciencia, hablándonos de tú lo vas a entender, tú lo puedes hacer. Más o menos ya había escuchado algún día del tema, me relaciono, si de plano no le entendemos, bueno, yo lo que haría es salirme tantito, me voy a YouTube, me voy a un podcast y busco del tema para que alguien más me lo explique, ¿sí? Y una vez que ya empecemos a dominar el tema, otra vez regresamos con calma al texto. Es decir, hay que tenernos paciencia a nosotros mismos y tenerle paciencia al texto que estamos viendo. No es cosa fácil. Les digo porque a veces uno piensa, y yo se los digo y quien me conoce, siempre les digo, no busquen mística. El estudiante de teología que está buscando mística la está regando. ¿Por qué? Porque primero hay que leer, primero hay que investigar todo lo que hay alrededor del texto. Yo sé y estoy segura que la mística llegará de la siguiente manera. Si ustedes me permiten. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Alguien que no haya leído, no sé si Verónica o alguien que me pueda ayudar a leer esta última parte. Ya vamos a terminar. Yo, maestra, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Verónica. Tanto gusto. Dice, foco en la tesis. Para lograr una comprensión efectiva, el estudiante debe enfocarse en dos procesos clave. Uno, identificación del punto principal. En lugar de perderse en datos secundarios, el lector busca determinar el argumento central o la tesis que el autor intenta demostrar. El objetivo es captar la esencia del texto de manera directa y eficiente. 2. Explicación verbal. Una vez concluida la lectura, el estudiante explica el contenido en voz alta, ya sea a otra persona o a sí mismo. Al verbalizar los conceptos con sus propias palabras, el alumno consolida la información y verifica el nivel de dominio alcanzado sobre el tema. Y aquí, si me permiten decirlo, y lo digo en clase, es de lo difícil, lo hacemos fácil, incluso que hasta un niño nos pueda entender. ¿Sí? Esto es de lo complejo. ¿Cómo esto que yo ya leí que está bien complejo, cómo lo voy a- ahora lo voy a, fíjense, primero integré y después tengo que desmenuzar para sacar la idea central de lo que quiso decir el autor y yo enseñarlo. ¿A quién? Bueno, primero pues, yo mismo explicármelo a mí misma. Pero después de eso decir, no, hombre, van a pensar que uno está loco y está uno hablando solo. Bueno, me junto con un compañero de Universidad de Éxito y empiezo a compartir puntos, ¿no? Desde el diálogo, ¿verdad? Desde la conversación. Y entonces así es
nosotros sabemos que ya estamos dominando el tema. Y bueno, como dicen, ¿cómo sabes que sabes un tema? Cuando ya eres capaz de platicarlo, cuando ya eres capaz de enseñarlo. Y una vez que digas, ah, ya enseñé ese concepto, quiere decir que ya aprendiste y ya fuiste capaz de otorgarlo a otra persona que no tenía ese conocimiento. O esa otra persona tiene un conocimiento que va a añadir a tu línea de pensamiento, va a enriquecer esa conversación. Adelante, John. Sí, lo que es cierto es que no es tan... Híjole, hay como textos que captas muy rápido, ¿no? O sea, los empiezas a leer y captas muy rápido la idea, y hay otros que no, que son más complejos. Entonces, creo que ahí es donde viene la parte de empezar a complementar, empezar a cruzar información, empezar a complementar, empezar a buscar significado de palabras que a lo mejor no entiendes, pero ya se va haciendo un hábito y se va haciendo una práctica. Pero me gustó mucho lo que pusiste en la anterior, creo que decía que la paciencia, ¿no? Que dice, la paciencia es la mejor aliada del aprendizaje. Y también lo que dijiste desde el principio, no es que ya dejamos de aprender, sino que nos vamos haciendo menos tolerantes con nosotros mismos. Entonces, como que al final, ay, tenemos que tenernos misericordia, paciencia y gracia a nosotros mismos para seguir buscando, indagando. Si algo no me queda claro, volver a leerlo. Si no me queda claro, pues buscar alternativas. Si no me queda claro, pues irme a internet. Si no me queda claro, lo dejo descansar un par de días y luego regreso. O sea, O lo cada quien, sueñas, ¿no? o lo sueñas, ¿no? Lo sueñas y Sí. luego en otros idiomas y bueno, una locura. Pero creo que nos das en el clavo en el sentido de ser pacientes y tolerantes y tener misericordia con nosotros mismos, porque creo que muchos hemos perdido tanto la práctica como la disciplina del estudio, porque pues nos ha agarrado la vida en otros aspectos, pero siempre se puede, ¿no? Siempre se puede. La abuelita que se acaba de graduar en la UNAM, ¿no? 96 años, o no me acuerdo cuántos años de economía. O sea, es un ejemplo de que se puede, pero quizá nos cueste un poquito más de trabajo, pero ahorita les comparto por ahí la historia de la abuelita que se graduó. Gracias, Di. Muchas gracias. Sí, tiene que ver con nuestro diálogo interno. Fíjense, en este libro que yo les estoy recomendando la bibliografía, tiene que ver, Verónica, te va a encantar el libro si lo compras. Se llama El poder de las palabras. Eh, tiene que ver cómo nos hablamos internamente, cuánta paciencia nos tenemos. Y fíjense, dice que así como nos hablamos a nosotros mismos, nuestro primer círculo de familiar es el que recibe nuestro trato con nosotros mismos. Por eso Jesús, cuando está aquí en la tierra, nos indica, ama a Dios, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Sí, porque nuestro diálogo interno se ve reflejado sin filtro en nuestro primer círculo y en el cual, pues a veces uno quisiera que no hubiese fallas, que todo estuviera correcto, pero hay veces que no reaccionamos ante la circunstancia, más bien reaccionamos conforme nos hablamos y cómo tenemos ese diálogo interno. Y miren, pasa, hay veces bueno, me ocurre a mí en lo personal que estoy muy cansada, pero necesito ir a hacer ejercicio. Ya no es como un gusto, ya es una necesidad y a veces aunque yo no quiera, tengo que hacerlo. Entonces yo misma me motivo a decir, Diana, tú puedes, ¿no? Y como decimos a nuestra edad, sí, pero ya me duele la rodilla. Entonces, si ustedes me permiten, voy a tocar el siguiente punto para que no me gane el tiempo. Muy bien. Por último, y no menos importante, tal vez se va a cortar la sesión, pero quiero, Verónica, por favor, cierra con broche de oro. Por último, a ver, lee esta parte que dice aquí. A ver, ¿qué nos dice la última sugerencia? Por último, haz que el conocimiento sea parte de ti. Imagínate cuando haces algo que ya dominas, al derecho y al revés, como un pasatiempo, tu trabajo o un tema que te apasiona.
En ese terreno te mueves con seguridad y soltura porque no solo memorizaste datos, sino que realmente entiendes cómo funciona todo. Así es, entiendes y puedes diagnosticar y puedes decir, ah, esto tiene su raíz en esto. Por lo tanto, a ver, si empiezas a hacer las conjeturas, ¿no? A, entonces B igual a C. ¿Por qué? Porque ya entiendes cómo funciona todo de principio a fin. Entiendes cómo funciona una máquina, entiendes cómo funciona una familia. ¿Cómo funciona una familia? Ah, pues tiene un sistema abierto o tiene un sistema cerrado. Y entonces no se trata de memorizar, se trata de entender cómo están funcionando las sociedades, cómo funcionan las familias y cómo funcionamos nosotros como, incluso como estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos. Y no menos importante, y bueno, ahí yo le voy a pedir a Jorge Velázquez que por favor me dé su autorización para también poner su contacto. No sé cómo lo vamos a hacer, no sé si a través de un correo o algo, porque aquí ponemos nosotros, ¿tienes alguna pregunta? No dudes en comunicarte con nosotros. Francisco Medrano, Diana Cárdenas, para servirles. Y bueno, pues si ustedes me permiten, voy a dejar de grabar y les voy a dar alguna recomendación. Gracias. Aquí seguimos. A ver. No me hace caso la... Ah, ya, aquí está.